tal? Esa es la introducción del tema Flor de Azalia de los Panchos, uno de mis temas favoritos. Vamos a trabajarlo hoy rápidamente porque es un tema muy sencillo como el de Amorcito Corazón. La tonalidad es la menor, así que no requerimos capo. La estructura armónica es muy sencilla, una progresión 4, 1, bueno, 4, 5, 1, 5 otra vez, con bordado en 6 para regresar a 1. Que no es más que una extensión de la progresión clásica de los boleros de los Panchos, que es 4, 1, 5, 1. Vamos a empezar entonces con una figura que nos va a llevar del acorde de La menor a Re menor a través del acorde de La mayor con séptima. Y vamos a tener Mi en el séptimo traste, Mi, Sol, Fa, Do sostenido, Mi y Re. Que este Mi no es más que un retardo. La nota real es este Re, que es así como debería terminar a tiempo. Este Mi cae en el tiempo fuerte y el Re cae en el tiempo débil, pero la nota real es ese Re. Aquí está este Do sostenido que nos habla de La mayor con séptima. Entonces tenemos Mi, Sol, Fa, Do sostenido, Mi, Re. Vamos a bordar este Mi, Re, Mi, Re, Mi. Vamos a bordar el Re con un doble bordado. Más que un doble bordado, esto es un grupeto porque hay que regresar ese Re. Re, Mi, Re, Do sostenido, Re, Fa. Eso es un grupeto. Un doble bordado sería nota principal, auxiliar superior, auxiliar inferior y de regreso a la nota principal. O al revés, nota principal, auxiliar inferior, superior y regresar. Pero cuando regresamos a la nota principal, eso es un grupeto. Entonces, Mi, Sol, Fa, Do sostenido, retardo de Mi hacia Re, bordado en Mi, grupeto, Fa, después tenemos Mi, Si, Mi, Si, bordamos el Re y cromático de Re hacia Do. Después vamos a tener una figura muy parecida. Vamos a bordar este Re a partir del Do, un grupeto sobre Do que resuelve en Mi, un mordente sobre el Re en doble cuerda que va de Do a Si, mordente en Re, Do, Si. Después una escala que tenemos desde Fa hasta Mi, pasando por Sol sostenido porque es la dominante de La. Está en la dominante de La, que es Mi mayor con séptima. Tenemos Mi, Fa, Re, Do, Si, La, Sol sostenido, Fa, Mi. Este primer Fa con Mi están ligados. Y la figura que sigue es Re con un mordente en Do que va así, La, Sol sostenido, Si, La. Entonces no es muy difícil. Aquí ya caí en La menor. Y si nos damos cuenta, esos retardos melódicos están presentes por todo el arreglo.
Eso no es propiamente un retardo, aunque es cierto que la nota fa no forma parte del acorde de mi mayor, pero sí está en el acorde de sol sostenido disminuido, que tiene la misma función de dominante. Hasta aquí se resuelve, si, mi. Igual eso todo es un retardo más elaborado sobre el re. Y aquí ese retardo está sobre do, hacia si. Y el resto es a tiempo. Entonces es una buena manera de entender los retardos. Repito, un retardo ocurre en notas continuas a la nota a la que queremos caer, a la nota principal. En este caso, si mi nota principal, como en este caso es re, yo puedo retardarlo con este mi, como en este caso. O puedo retardarlo con do sostenido. En cualquiera de los dos casos, pero tiene que ser una nota continua. ¿Para qué? Para que dé la sensación de descanso, ya sea de empujarlo hacia adelante o de regresar al lugar al que corresponde. Igual aquí, en vez de hacer el retardo en re, podría hacerlo en si. Aquí pues se hace en do, pero podría hacerlo en la también, ¿no? Y muchas combinaciones. Pero es así como funcionan los retardos. Una nota continua, es decir, la nota más próxima, ya sea inferior o superior a la nota a la que queremos llegar, le da un impulso diferente. Cuestiones de interpretación, las que ya hemos hablado sobre el estilo de los panchos. No tiene que ser todo muy cuadrado, muy metronómico. Eso le da cierta libertad y desde luego nos ayuda a ejercitar nuestra manera de interpretar. No es como en los Tres Reyes, donde generalmente suele ser todo muy medido, muy metronómico. Aquí no. Excepto el final, que por cierto al final está 3 guitarras. Entonces para encontrarlo vamos primero por la segunda guitarra, que está a distancia de una sexta. Empieza en fa, fa, mi, re, do, si, re, do. Ahora, como habíamos dicho en el popurrí de Tomás Méndez, en el tutorial de los Tres Reyes, esas inflexiones es preferible que estén presentes en todos los instrumentos cuando se va a tocar una sección en conjunto. Entonces, si queremos tocar eso, el mordente tiene que ir entre mi y fa. ¿Pasa algo si no está? Bueno, no pasa nada, aunque yo te recomendaría que lo hicieras. O que no lo hicieras. Y la tercera guitarra toca si, la, sol sostenido, mi, re, fa, mi. Si, la, sol sostenido, mi, re, fa, mi. Lo mismo, el mordente tendría que ir entre este si y este la. Pero repito, es solamente una recomendación. ¿Para qué? Para que haya coherencia entre las partes. Pues ya es todo. Un requinto sencillo y bonito a la lista, que nos ayuda también a pensar cómo se varía una melodía.
para siempre. Quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Entonces, la estructura es muy sencilla, incluso es muy clásica dentro del estilo de los tríos, tomar una sección de la letra que se va a cantar y tocarla como introducción, como intermedio, obviamente añadiéndole ciertas variaciones para que, pues, para darle realce, a lo mejor para no repetirlo, para que no suene monótono todo. Entonces, en un requinto muy sencillo, el maestro Alfredo Gil pues nos da una clase impresionante, ¿no? Y una muestra más que evidente de su maestría, de su dominio del instrumento y desde luego de su conocimiento musical. Así que ahí está, para que lo estudien un ratito en esta semana o en la que viene o cuando ustedes puedan y quieran, sobre todo si estás empezando a aprender. Creo yo que este es un muy buen ejercicio. Así que estamos ahí a la orden, ya lo sabes. Soy Raúl Mendoza Luis, requintista de los Virreyes de Jalapa. Síguenos en Facebook, en YouTube, así como los Virreyes de Jalapa, y nos vemos la próxima.